Para criar, necesitamos que nos críen. Puede resultar difícil procurar tiempo, respeto y una reacción cariñosa a un niño cuando no te queda energía. Puede ser porque estés agotada en un momento dado o porque sientas que tus padres no te dieron todas esas cosas. Para cuidar de un hijo necesitamos que nos hayan cuidado como hijos. Dicho esto, es probable que te sorprendas al descubrir cuántas reservas tienes y cuánto tiempo puedes seguir adelante. Sin embargo, esa situación no se puede mantener indefinidamente. Si te sientes agotada, busca apoyo. Ese apoyo puede consistir en recibir una ayuda práctica que te permita liberarte de tareas y así disponer de más tiempo para tu hijo o para dormir. O podría tratarse de alguien que te escuche y sienta contigo mientras te dedicas a dar lo que crees que no recibiste o que no tienes que dar. No tiene por qué ser un terapeuta el que te escuche, te preste atención y no te juzgue por los sentimientos que te genere ser madre o padre. Los amigos y la familia también pueden cumplir esa función si son capaces de aceptar e identificarse con la ambigüedad normal que lleva asociada la función de ser madre o padre. Tenemos que recordar que no son nuestros sentimientos o lo que imaginamos lo que puede dañar a nuestros hijos, sino cómo actuamos con ellos. Piensa en el ejemplo de Mark. El hecho de que desease salir huyendo no influyó negativamente en su hijo porque en realidad no salió huyendo. Esta es la historia de Charlotte. Tenía pensamientos muy alarmantes sobre hacer daño a mi bebé, Roseanne. Cuando no dejaba de despertarme por las noches con sus llantos, pensaba en lanzarla por los aires o zarandearla. Aquellos pensamientos me molestaban más que sus llantos. Me sentía muy avergonzada por tenerlos y pensaba que si se lo contaba a alguien, me quitarían a Roseanne. Entonces me torturaba pensando que a lo mejor deberían quitármela. La única ocasión que tuve pensamientos parecidos fue en mi adolescencia, cuando quería matar a mis padres. Aquellos pensamientos no eran tan invasivos como los que tenía acerca de mi bebé. Realmente pensaba que podía perder la cabeza y hacerle daño. Cuando ya no pude soportarlo más, me armé de valor y hablé con mi hermana. Me dijo que todo el mundo se siente así en alguna ocasión y que lo que ella hace es observarse a sí misma mientras tiene esos pensamientos, como cuando escuchamos a una persona molesta a la que no pensamos permitir que nos influya de ninguna manera. El simple hecho de que mi hermana me aceptase como una persona normal y que no pensase que me estaba volviendo loca, me ayudó mucho. Creo que los pensamientos sobre hacer daño a mi hija empezaron a perder fuerza después de mi confesión. Y sé que puedo volver a hablar con mi hermana si regresan. Ojalá hubiese hablado de ello antes. Si sentimos que como madres y padres no podemos hablar de pensamientos, sentimientos o fantasías poco ortodoxas, estos podrían cobrar fuerza y nos costaría más manejarlos. Es importante poder hablar de ello, disponer de un lugar para expresar los sentimientos de un modo catártico, para no reaccionar a expensas de nuestros hijos. El tipo de apoyo que necesitas es que alguien te escuche de verdad, que te entienda y que acepte todos tus sentimientos sin sentirse abrumado por ellos. Una persona que actúe como una especie de apacible contenedor de esos sentimientos. Su tranquilidad se debe a que sabe que aquello por lo que estás pasando, tu ansiedad o tu pesimismo, pasará. Su amable optimismo puede ayudarte a superarlo. Este es el tipo de ayuda que Mia, en la sección anterior, obtuvo de su madre y que Charlotte recibió de su hermana. Necesitas este tipo de apoyo porque, a su vez, el bebé necesita que seas capaz de aceptar todos sus sentimientos sin que lleguen a superarte. Tu labor consiste en ofrecerle este tipo de relación de apoyo a tu hijo. Y resulta difícil brindar ese tipo de atención a alguien a menos que tú también la recibas en cierta medida. Es posible que tengas que explicar a tus más allegados con todo lujo de detalles que ese es el tipo de ayuda que necesitas. También podrías necesitar ayuda práctica. Algunas de las personas que te rodean podrían tener la perspicacia suficiente para darse cuenta de eso y ofrecerte ayuda, pero si no es el caso, pídela. Además, no solo las madres necesitan apoyo emocional, los padres también. Los humanos no estamos hechos para vivir en soledad, sin hablar con nadie y fuertes como una roca. Somos animales gregarios, miembros de una tribu. Recurrimos a la tribu en busca de ayuda.
Hoy resulta mucho más difícil mantener a una familia de lo que era hace una generación, porque comprar o alquilar una casa cuesta muchísimo más. Creo que mientras esperamos que los políticos solucionen esa injusticia, tal vez la generación anterior podría ayudar económicamente, pero también emocionalmente, a los nuevos padres. Necesitamos un tipo de ayuda que nos permita mejorar el vínculo con nuestros hijos, no apartarlos de nosotros. La historia de Sheena es un ejemplo de cómo puede llegar a ocurrir eso y cómo retomar el buen camino. Sheena, estilista a tiempo parcial, ya tenía 2 hijos y estaba embarazada de gemelos. Cuando Sheena estaba en su 8.º mes de embarazo, le dijeron que uno de los gemelos no se estaba desarrollando como debería y que era necesario provocarle el parto. El parto fue traumático y peligroso tanto para Sheena como para los bebés. Uno de los gemelos, Charlie, nació bien, pero el otro, Ted, necesitó mucha ayuda y una incubadora. Sheena permaneció en el hospital con el pobre Ted y Charlie se fue a casa. Durante 4 semanas, Sheena ayudó y cuidó de Ted hasta que se recuperó lo suficiente para dejar el hospital. La pareja de Sheena, Jude, era un músico de éxito que trabajaba muchas horas y pasaba mucho tiempo fuera de casa, de gira. No se tomó más tiempo libre, o pensó que no podía, para implicarse más en su familia en aquel momento. Posiblemente también tenía miedo de no ser capaz de controlar sus emociones, mortificado por la idea de que había estado a punto de perder a su mujer y a uno de sus hijos en el parto. En mi opinión, la creencia tan extendida de que los hombres tienen que ser fuertes resulta más dañina que beneficiosa. Cuando volvió a casa, a Sheena le costó hacerse a la idea de que era madre de gemelos. Conservó a la enfermera de la unidad de neonatología que habían contratado para cuidar de Charlie. Desde el punto de vista racional, sabía que Charlie era suyo, pero en realidad no lo sentía como suyo. Para ella, Charlie era de la niñera y Ted era suyo. Ese pensamiento le resultaba tan incómodo que quería olvidarlo y creer que todo iba bien. Sheena se autoengañaba demostrando a todo el mundo lo bien que estaba. Salía mucho, sobre todo a bailar, hasta altas horas de la madrugada. Sus sentimientos continuaban atormentándola, bombardeándola con todos esos impactos. El impacto de tener gemelos, el impacto de un parto muy difícil, el impacto de estar a punto de perder a Ted y, lo peor de todo, el sentimiento de que Charlie no era suyo. Cuando sentía uno de esos impactos, en lugar de analizarlo, recurría a alguna canguro y se evadía de esos pensamientos saliendo por ahí. Cuando Charlie lloraba, a Sheena nunca le apetecía consolarlo. Si la niñera no estaba, pedía ayuda a alguno de sus otros hijos, a Jude, a su madre, a la asistenta, cualquiera menos yo, diría más tarde. Su manera de consolar a Charlie consistía en intentar distraerle en lugar de aliviar su angustia, un recurso no muy distinto al que ella utilizaba para distraerse y no sentirse agobiada por sus propios sentimientos. Sheena fue incapaz de aceptar emocionalmente a Charlie como su hijo hasta que el niño tuvo 4 años. Creo que estuve en shock durante más de 3 años, pero solo me di cuenta cuando empecé a salir de ahí, afirma. ¿Qué efectos tuvo todo esto en Charlie? Ahora los gemelos tienen 10 años. Los otros hijos de Sheena, incluido Ted, son niños despreocupados, pero Charlie es un niño inquieto y muy dependiente. Parece que sienta que no puede dar por sentada ninguna relación y que para ser querido debe esforzarse mucho. Sheena afirma que Charlie haría cualquier cosa por Ted, aunque no puede decir lo mismo de Ted. En ocasiones, los amigos y los hermanos de Charlie experimentan su deseo de agradar como una dependencia y les resulta molesto. Eso agrava su problema y entonces se esfuerza todavía más por hacer las cosas bien. Esa inseguridad en las relaciones tiene algo que ver, con toda probabilidad, con la separación de su madre a los pocos minutos de nacer y con la falta de un vínculo afectivo tras el regreso de su madre. Sheena afirma que Charlie se muestra más relajado únicamente cuando pasan tiempo juntos los dos solos, tarea nada fácil cuando se tiene un trabajo y 4 hijos. Una vez por semana, no obstante, Sheena y Charlie van juntos a una clase de arte.
Sheena cree que les está ayudando. Cuando no hay clase, en vacaciones, Sheena se asegura de disponer de sus 2 horas semanales, siempre el mismo día y a la misma hora, para crear algo juntos, ellos dos solos. Le pregunté a Sheena qué podría haberle ayudado a hacer las cosas de otra manera desde el principio. Ella creía que si el parto hubiese sido menos traumático, el impacto no habría sido tan grande. Para ella es uno de los motivos por los que cayó en la negación de ser madre de gemelos. Sin embargo, Sheena piensa que la principal causa de ruptura fue no estar con Charlie aquellas primeras 4 semanas después del parto. Cuando Sheena volvió a casa, Charlie no olía a mi bebé, pero Ted sí, explica. También piensa que si hubiese tenido asesoramiento en aquel momento, habría sido capaz de afrontar lo ocurrido y expresar el impacto que le había provocado. Aunque Charlie llorase y desease la atención de Sheena, ella también necesitaba que la atendiesen y le prestasen atención. Al ser incapaz de compadecerse por ella misma, se vio mermada su capacidad de sentir compasión por los demás, en especial por Charlie. Y al no sentir compasión por él, le resultaba más fácil huir de sus sentimientos y alejarse de él, dejándole al cuidado de la niñera. Ahora Sheena ama y adora a Charlie y disfruta muchísimo del tiempo que pasan juntos a solas. Al pasar todo el tiempo que puede con él, está reparando la ruptura que se produjo al principio. Cuando criamos a nuestros hijos, lo hacemos lo mejor que podemos, y como no dejaré de repetir, para tener buenas relaciones con nuestros hijos, no cuentan tanto las rupturas como lo que hacemos para repararlas. Ahora que el vínculo de Sheena y Charlie se está consolidando, Charlie se siente cada vez más seguro en sus relaciones. A medida que su sensación de anhelo se vaya suavizando, su alegría irá en aumento. Porque la buena noticia es que aunque nunca volvamos a ser las esponjas que éramos de bebés, no somos de piedra. Nuestra personalidad se forma en relación con los demás y podemos amoldarla también durante el resto de nuestras vidas. Si Sheena no hubiese solucionado la ruptura con Charlie, es posible que en sus futuros vínculos amorosos se repitiese el patrón de inseguridad, y el amor para él habría sido algo más próximo al dolor del anhelo que a una unión positiva. Es posible que Charlie necesite más ayuda en el futuro para trabajar su confianza en las relaciones y experimentarlas con menos angustia. Podría necesitar que sus padres le cuenten la historia de sus primeros años para que entienda por qué se siente como se siente. Le ayudará a saber que se siente así no por un defecto suyo, y en absoluto porque sea menos digno de ser amado que cualquiera, sino porque cuando somos bebés, resultamos muy influenciables. La pareja de Sheena, Jude, no se dio cuenta de que ella no había establecido un vínculo con Charlie. Y tampoco intentó establecerlo él. Creo que si hubiese asumido el papel de cuidador principal de Charlie desde su nacimiento, en lugar de recurrir a la niñera para satisfacer todas las necesidades del niño, Charlie se habría sentido más seguro en sus relaciones. Estoy completamente a favor de la ayuda extra, pero los niños necesitan un vínculo primario con sus padres. No cuento esta historia para criticar a Sheena y Jude. Él hizo lo que habían hecho los hombres de su familia, y lo que los hombres siempre han hecho en el pasado: dejar el cuidado de los bebés en manos de las madres y contratar a alguien para que eche una mano. Resulta difícil acabar con esos patrones culturales porque están muy arraigados, y es preciso tomar conciencia de ellos para ponerlos en tela de juicio. Probablemente, Sheena aprendió el patrón de enfrentarse a sus sentimientos difíciles buscando distracciones, en lugar de resolverlos, porque era así como sus primeros cuidadores habían tratado de consolarla. Del mismo modo que su marido creía que la crianza no es cosa de hombres, resulta sencillo creer que un modo de actuar es natural cuando en realidad es el resultado del adoctrinamiento. Y esos adoctrinamientos pueden interponerse en las relaciones con nuestros hijos. No se trata de ser un mal padre o un buen padre. Todo el mundo hace lo que puede. Sin embargo, si somos capaces de tomar conciencia del mayor número posible de efectos y creencias de nuestra cultura y nuestra educación, podremos subsanar y reparar conductas que permitan actuar en adelante de un modo más funcional. La mayoría de los padres y las madres necesitan ayuda con sus hijos, ya venga de la mano de familiares o canguros, para ir a trabajar o incluso para darse una ducha.
No obstante, las personas más importantes en la vida de un niño deberían ser sus padres. Y recuerda que cuando utilizo la palabra padres, me refiero a quienes tienen la responsabilidad principal del niño. Así, padres pueden ser padres de acogida, padres adoptivos, padrastros, tutores, etc. No a quienes asumen temporalmente esa responsabilidad. Todo el mundo necesita un vínculo primario en el que apoyarse. Las canguros se van, y eso podría romper el vínculo primario, lo que tendría efectos más adelante. Los niños necesitan sentir que son una prioridad para sus padres, sobre todo en sus primeros años. Necesitan sentir que son personas con las que relacionarse, no tareas que delegar.